Si tu negocio no está creciendo como quieres, probablemente estás resolviendo el problema equivocado. El cuello de botella más común en los negocios que yo he visto en 25 años. Jacobo Geller es asesor de negocios con más de 25 años trabajando con CEOs y fundadores. La mayoría de los emprendedores y empresarios no se acuesta a dormir diciendo me hace falta claridad. Te ayuda con el posicionamiento, la estrategia y los sistemas para vender más, ser más rentable y crecer con menos caos. El modelo mental que hay que tener en el mundo de los negocios tiene los siguientes pasos. Si eres dueño de negocio, este episodio te va a costar caro no verlo. Lo que sí puede hacer que un negocio quiebre es... Hoy vamos directo al hueso que te está frenando y cómo destrabar el crecimiento. Bienvenido, Jacobo Geller. Gracias, Luis, por recibirme e invitarme a tu podcast. Así es, con la ayuda de Dios, hoy vamos a entender algunos conceptos fundamentales y vamos a poder también acercarnos de una manera más clara al famoso tema de cómo hacer crecer un negocio en los Estados Unidos. Maravilloso. Y ese es el tema de hoy, Jacobo. De hecho, cuando yo inicio las conversaciones siempre busco definir un propósito para que quien está viendo este video sepa por qué queremos ayudarle y qué vamos a hacer, cómo lo vamos a modificar. Hoy vamos a hablar, como dije hace unos segundos, sobre cómo hacer crecer un negocio o negocios en los Estados Unidos. Y la transformación que queremos lograr hoy es que la audiencia, estos emprendedores, empresarios, dueños de negocios, tengan una idea general de por qué sus negocios puede ser que no estén creciendo, si es el caso, cómo hacerlos crecer más, si es que quieren hacerlos crecer más o un poco más rápido, y también entender en dónde encaja la palabra crecimiento dentro del rompecabezas general, porque lo que muchas veces sucede es que diagnosticamos mal la situación y el problema de los negocios y las empresas y realmente no hay un problema de crecimiento, sino de una etapa más adelante que es la escalabilidad o un paso anterior, que es un paso fundacional. Entonces, hoy no vamos a salir con una receta para ser expertos en el mundo de crecimiento de negocios. Nadie lo es, tampoco yo, nadie es experto en eso, todos los días aprendemos más, pero sí vamos a salir con conceptos importantes acerca de estrategia, sistemas, herramientas y entender el rompecabezas. Y si la gente está interesada, yo le pido con tu permiso que en los comentarios nos digan qué preguntas tienen, qué cosas les están gustando, qué cosas no les están gustando, para que podamos avanzar en los siguientes episodios con cosas que les interesen más. La intención al final es ayudar a emprendedores, empresarios y dueños de negocio de habla hispana para que maximicen sus probabilidades de éxito. Tengo muchos temas que abordar, pero quiero antes que la gente sepa quién eres, qué haces y por qué. Asesor de estrategia y sistemas de negocios. El objetivo de ese tipo de funciones es ayudar al negocio a crecer y luego escalar. Crecer significa, en español muy sencillo, significa identificar y resolver los cuellos de botella, las restricciones que no permiten que el negocio crezca. Eso pueden ser restricciones estratégicas o restricciones operativas. Por ejemplo, cuando tú me presentaste, dijiste, este es Jacobo Geller, estratega de negocios, te ayuda con el posicionamiento, te ayuda con el ICP o en inglés ICP, que significa Ideal Customer Profile, encontrar tu cliente ideal. Esos acrónimos, esas frases, esas variables son partes del marketing que son estrategias. Y si hay un problema ahí, entonces el diagnóstico es que hay una restricción estratégica, un cuello de botella estratégico. Pero si una empresa ya tiene su cliente ideal, está bien posicionada, está vendiendo, pero no le queda suficiente dinero, el dueño está agotado, tiene que cambiar el equipo de ventas constantemente, no se siente que está cómodo con la gestión del negocio, la eficiencia del negocio, y encontramos que el cuello de botella o uno de ellos es el
los procesos de venta o de repente el CRM, el software que usan para manejar sus leads. Leads significa prospectos y CRM significa Customer Relationship Management System, el sistema para el manejo de la relación con los clientes, ¿no? Entonces, si encontramos eso, entonces encontramos otra vez una restricción o cuello de botella, pero ya no es estratégico. Ahora es un cuello de botella operativo. Entonces, la parte de crecimiento es identificar y resolver cuellos de botella. Y los hay estratégicos, operativos. Cuando un negocio ya está creciendo y está haciendo, como dicen en Latinoamérica, billete, pero no está quedando la rentabilidad que uno quiere, o el dueño está esclavizado o encadenado al negocio y terminó comprando una situación en la que tiene menos libertad que cuando era empleado, entonces hay que pensar en sistemas más que en estrategias y es la parte de eficiencia. Y la palabra sistema nos va a acompañar muchísimo el día de hoy. Probablemente. Tengo la impresión y va a tomar mucha importancia. Vamos a adentrarnos en la cueva de una vez con la primera pregunta, Jacobo. ¿Cuál es el error más caro que ves en dueños de negocio en los Estados Unidos cuando intentan crecer? La razón por la que estamos haciendo referencia a Estados Unidos, aunque el video es en español y el canal es en español, es porque detrás de la palabra Estados Unidos, lo que realmente hay es un mercado con mucha competencia. Es decir, que si alguien está escuchando este video, este audio en la plataforma de su elección y no vive en los Estados Unidos, esto también les puede servir mientras que el mercado en el que estén sea un mercado de libre competencia y de mucha competencia. Si hay desregulación y cada quien puede competir y cada quien puede crear y cada quien puede subir y bajar precios y crear productos mejores que otros y se tiene que pelear por el cliente, entonces estas cosas que estamos hablando aquí son demasiado útiles porque si no, pues te quedas atrás y pierdes. Errores comunes cuando se trata de hacer crecer un negocio en los Estados Unidos. El primero, y es contraintuitivo, es no entender cómo funciona el juego de los negocios. Los negocios son un juego, como el béisbol, como el soccer, como el fútbol, como básquetbol, baloncesto. Es un deporte, es un juego que tiene reglas, que tiene dinámicas. Y si uno no entiende esas reglas, y si uno no entiende esas dinámicas, entonces juegas el deporte o juegas el juego con reglas equivocadas y siempre estás perdiendo o siempre estás en desventaja y no entiendes por qué. Primer error es no entender las reglas del juego, del deporte. Ese es un error muy común. Y eso no se enseña usualmente en la universidad, ¿no? Hay que aprenderlo en la calle. El segundo error muy común es pensar que el crecimiento es función de lo que uno ve en la calle como las variables que hacen crecer a otros. Si yo soy dueño de un negocio, de servicios, de productos, tengo un e-commerce o tengo de repente una compañía que instala ventanas antihuracán en Miami, Florida, o tengo un negocio de contabilidad, o soy un abogado, o soy un asesor de seguros, o soy creador de contenido, cualquier negocio que yo haga, sobre todo en mercados de alta competencia como Estados Unidos, si yo observo a mi competencia y los veo crecer, y yo veo sus redes sociales o veo su website o veo lo que es visible para mí desde afuera y yo pienso que es una falacia cognitiva, seguramente creció por este contenido que está haciendo. Seguramente creció por esta publicidad que está haciendo. Seguramente creció por esta forma en la que escribió el website. Ese es otro error muy común porque el motor de crecimiento de un negocio incluye el marketing, incluye por supuesto creación de contenido, publicidad, mensajería, pero incluye otras variables más que capaz las hablamos hoy, que son los inputs o las variables de entrada del motor de marketing. Entonces, el otro error muy común es pensar que el contenido, el website, y la publicidad es lo que dirige o lo que genera o la causa del crecimiento de un negocio y muchas veces no lo es. Y el tercer error que hay también muy común, son los tres más importantes, es no tener claro y hasta confundir los componentes de la gestión de un negocio, los componentes de la gerencia de un negocio. La gestión de un negocio tiene tres grandes componentes: las estrategias, los sistemas y las herramientas. No saber qué es cada una de esas tres cosas o confundirlas es un error muy, muy, muy común. Hay gente muy inteligente, muy preparada, que viene de universidades muy buenas y que gente que tiene mentores maravillosos, pero todavía confunde estrategia, sistemas y herramientas. Repito otra vez, hay gente que confunde o no sabe cómo funcionan las reglas de este juego de los negocios, cómo funciona el mundo de los negocios,
Y hay gente que cree que contenido y publicidad y el website es el motor de crecimiento o es todo lo que el marketing es para poder crecer. Esos son los 3 errores más comunes. No sé si, Jacobo, puedas ejemplificar algo que hayas visto, compartir alguna experiencia de una empresa en donde estos elementos hayan fallado. Resulta y acontece que el éxito de muchos negocios nuevos, hoy en día, ahora ya estamos hablando del 2026, ¿ok? 2024, 2025, 2026, mercados más saturados, Internet ya maduro, el mundo madura cada vez más, se evoluciona más, se saturan los mercados, aparecen nuevos. Muchas veces el éxito de los negocios nuevos viene por una variable de entrada al sistema de marketing, por una variable de entrada a este motor de crecimiento, por ejemplo, el positioning, que cuando uno lo encuentra y se enfoca en él, el contenido, la publicidad, la mensajería, el website empiezan a fluir porque ya no hay cuello de botella, al negocio le empieza a ir mejor, empieza a crecer, no a escalar, eso es otra cosa, pero empieza a crecer y el competidor que está de afuera, lo único que puede ver es el Instagram, el YouTube, va a la tienda, si es que es algo físico, ve el website y se imagina, bueno, si yo copio este mensaje, si yo copio este contenido, si yo copio estos ads, a mí me va a dar igual de bien y les va malísimo y quiebran y pierden mucho tiempo y dinero porque, por ejemplo, el positioning, la estrategia de posicionamiento no estaba definida, no estaba formulada, no se encontró, no se fue fiel y disciplinado con el positioning. Entonces, todas las otras variables de ese sistema de marketing no dieron resultado. O sea ¿Ok? que la improvisación en Claro, letra claro, claro. mayúscula es fatal Claro. para la creación de un negocio. Estamos viendo una cantidad de variables. No entender el juego. Pensar que, bueno, como a Juan le fue bien en su Instagram Ah, con esta estrategia, a mí me va a ir bien. Y no tener claro los componentes que anoten los estrategias, sistemas y herramientas. esa palabra que tú acabaste de usar, que es extremadamente apropiada, que se llama, se describe como improvisación, es la consecuencia de no entender cómo funciona este motor. ¿Cuáles son las partes del motor? Yo sé que el motor es para yo crecer. Yo quiero ir con mi vehículo del punto A al punto B, de ser empleado a ser empresario, de ganar 100.000 a ganar 1.000.000, de ganar cero o de empezar en cero a estar en 10.000 al mes. Ese es el punto A al punto B y el vehículo es el negocio, pero el motor de ese vehículo es justamente las estrategias, sistemas, herramientas y cómo funciona el motor. Entonces, cuando uno no sabe cómo funciona el motor y uno se mete dentro del vehículo, uno no le da el botón de start o mete la llavecita, uno no agarra el volante, uno no suelta el freno de mano. Esos son los pasos. Pero si uno no sabe cómo funciona la cosa, uno se mete y de repente prende la radio o de repente echa el asiento para atrás y para adelante 100 veces y uno ve que el vehículo no se mueve y tú, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Improvisando. Estás improvisando porque no te preparaste, no te educaste sobre cómo funciona el vehículo. Entonces, aquí pasa igual. Hay mucha gente que dice que no tengo claridad. Un dueño de negocio dice no tengo claridad. Viene la pregunta, ¿qué está pasando realmente dentro del negocio al no haber claridad? Pero esto que me acaba de decir ya define, ya responde el qué ocurre, que tiene que ver justamente con improvisación y no conocer esos 3 pasos, además, esos componentes gerenciales que van a impulsar tu negocio y que le vaya bien. La mayoría de los emprendedores y empresarios no se acuesta a dormir diciendo, me hace falta claridad. Si les hace falta, es lo que deberían estar pensando, pero no lo piensan. Lo que piensan es, ¿por qué no logro crecer más? ¿Por qué se me estancó el negocio? ¿Qué es lo siguiente que tengo que probar para destrancarlo? ¿Qué es lo siguiente que tengo que probar para pasar de X a 2X o a 3X? ¿Qué puedo hacer para tener más tiempo libre? ¿Qué puedo hacer para tener menos dolores de cabeza? Esas cosas sí las piensan y está bien que las piensen porque son síntomas. Pero una de las grandes razones por las cuales sienten eso y se acuestan a dormir con esos dolores es porque no tienen claridad. ¿Ok? Obviamente. Y la razón por la que no tienen claridad es porque se están metiendo dentro de un vehículo que quieres llevarlo del punto A al punto B, pero no conoces bien el vehículo, no sabes cómo funciona el volante, el botón de encendido, los pedales que están en el piso, el tablero, lo que tienes delante tuyo que es el motor. O sea, al no saber cómo funciona eso, por lo menos lo básico, no puedes usar el vehículo correctamente. Entonces, si uno entiende qué significa un sistema, uno puede ver el negocio como una máquina y no como tu bebecito que hay que En cuidarlo tu, todo el día. en tu experiencia,
con diferentes compañías, ¿cuál ha sido la pieza del sistema que más falla? Normalmente, el patrón. Lo que más falla es que el dueño del negocio, emprendedor / empresario, no ve el negocio como un sistema, no lo ve como una máquina, lo ve como su bebé, lo ve como su hija de 15 años de edad. Al no verlo como lo que tiene que verlo, que es como una máquina con engranajes, todos los engranajes empiezan a tener fricción. Entonces, no es que el departamento de ventas y el de finanzas y el de marketing tienen más fricción que el de importaciones y el de logística. Todos tienen fricción cuando el dueño del negocio, cuando la cabeza no entiende cómo funciona todo el cuerpo. O sea que Por cierto, el dueño del negocio cree que él es el sistema. claro, el dueño del negocio cree, el sistema está aquí. No, papito, el sistema no está aquí. El conductor está aquí. El sistema es el motor del vehículo. Si tú entiendes cómo funciona el vehículo y el motor y tienes un poquito de esto, lo llevas para adelante. Pero si tú tienes mucho de esto y eres un gran Einstein y te meten dentro de un Ferrari, pero tú no entiendes cómo usar el Ferrari, se pierde la inversión del Ferrari y se pierde la inversión del Einstein. Porque tienes a un gran genio conduciendo un gran vehículo, pero que el gran genio no aprendió cómo funciona ese vehículo. Y por cierto, esto responde de una vez una pregunta que creo que hay más adelante, pero lo respondemos una vez, que es el cuello de botella más común en los negocios que yo he visto en 25 años, es el propio dueño del negocio. Es el propio dueño del negocio. La gente piensa, el cuello de botella de mi compañía es el departamento de venta, es el gerente de recursos humanos, la chica de contabilidad. Eso No. acaba de romper un paradigma, una percepción errada que tenía, que tiene que ver con que el mayor cuello es una parte del sistema. Y no. Aquí hay algo muy interesante de entender. Y por cierto, entender esto es parte de lo primero que hablamos, que es Jacobo, un error muy común en los negocios para crecer es que la gente no entiende cómo funcionan las reglas del negocio. La gente no conoce cómo funcionan las reglas de este deporte. No saben jugar el juego de los negocios. Sí, eso es uno de los errores más comunes, de los 3 errores que dijimos. Y mire cómo lo que respondo ahora tiene que ver con lo que, a lo que ya hablamos. Por cierto, todo lo que hablamos hoy en este episodio, todo es una misma cosa que se va como que desglosando. Todo es un mismo objeto que lo estamos abriendo, un rompecabezas que lo estamos abriendo, pero es todo lo mismo. Cuando un dueño de un negocio dice, ya yo sé por qué mi negocio no está creciendo tanto como quisiera, no tengo las herramientas correctas. En vez de usar Excel, yo voy a meterme a usar esta otra herramienta que vale 1.000 al mes en vez de 50 al año, pero mira qué moderna es, mira qué eficiente es, va a instalar la herramienta. Si tiene suerte y la gente la aprende a usar rápidamente, que a veces no, entonces la gente no mejora mucho o la gente termina invirtiendo más tiempo en tratar de usar la herramienta cuando la otra la usaban bien, o de repente la herramienta genera fricción de otra manera, o de repente la herramienta no genera ninguna fricción y es tan fácil de usar como era usar Excel, pero no se ve ningún cambio ni en las ventas ni en la rentabilidad, porque es que la herramienta no era el problema más importante. Era de repente o la estrategia para crecer, o ya estaban bien definidos todos los componentes de la estrategia, ICP, positioning, oferta, mensajería, estrategia de canales, pero en el sistema no se entendió cómo las personas que usan ese software se comunican con otras partes del negocio o afectan otras partes del negocio, por lo cual, aunque el software se puede mejorar, no era el momento de mejorarlo e hizo más daño. Es decir, sí es verdad, amigo dueño, que con la herramienta moderna de inteligencia artificial tienes ventajas técnicas que con la otra herramienta que se llama, por decir cualquier cosa ahorita en este video, como ejemplo, Excel, pero ese cambio ahora no ayuda y a veces hasta empeora. Viene a mi mente el hecho de que si montamos una zapatería, Jacobo, nos asociamos tú y yo para montar una zapatería Pie Grande. ¿Qué tal el nombre? Pie Grande. Montamos la zapatería Pie Grande y para el público, para los clientes, la zapatería Pie Grande es sinónimo de Jacobo y Luis. Cuando la zapatería, en lugar de ser llamada Pie Grande, es llamada la zapatería de Jacobo o la zapatería de Luis, eso es un indicador complicado. Entiéndase que es un dueño que todo pasa por él, toda decisión pasa por él, que la asociación del público es con él y no con la zapatería. O sea, a lo que voy es, si el mayor cuello de botella es el dueño, mientras más en la sombra esté el dueño, es mejor.
Excelente pregunta. La respuesta es no, porque una cosa es que el dueño del negocio sea el cuello de botella más frecuente y el que afecta más a un negocio, y otra cosa es cuál es el papel que debe jugar un dueño de un negocio dentro de una empresa. Son dos cosas distintas. El papel que debe jugar el dueño de un negocio dentro de una empresa depende del tipo de empresa. Por ejemplo, un doctor, un cirujano, que tiene una clínica de repente en los Estados Unidos de América, un dermatólogo que tiene una clínica en Hollywood, Florida, y que tiene de repente 10 o 15 empleados, asistentes e enfermeros que hacen procedimientos cosmetológicos, pero también procedimientos médicos, ya tiene un negocio. No es solo él. Pero tiene mucho sentido que el negocio se llame Eduardo Pérez, ¿ok? O Pérez Cosmetología, porque la razón por la cual el negocio creció al principio fue porque Pérez es un excelente dermatólogo. Entonces, a Pérez, a Eduardo Pérez, le conviene que su cara esté en el website, le conviene que él aparezca en sus redes sociales, le conviene decirle a la gente, yo soy uno de los que más sabe o los que mejor cura enfermedades de la piel aquí en Hollywood, Florida. Pero cuando vas a su consulta y lo que vas a hacer es ponerte Botox o lo que vas a hacer es de repente algo cosmético, de repente no requieres que él esté presente, sino que él entre a la oficina, te vea, diagnostique y luego te ponga con el equipo que hace la aplicación del producto o del químico. Él tiene literalmente una operación andando, pero no le conviene que él no esté presente porque estás comprando su habilidad como doctor. Ahora bien, ahí ya vemos claramente que su presencia, su cara y el nombre ayuda. Ayuda. En el caso de la medicina es clásico. Él puede que sea un cuello de botella si él está constantemente, en inglés se llama micromanaging, o sea, está constantemente revisando la cuenta del café de la semana porque no confía en la secretaria para que se gaste 30 o 40 dólares comprando de repente por Uber Eats los insumos de la oficina. Esa es una oficina que capaz factura solo, por ejemplo, por cierto, tuve un cliente médico parecido a lo que estoy diciendo con otros nombres, pero recuerdo que cuando yo entrevistaba a una de las chicas, ella me decía, bueno, yo me tardo mucho reponiendo el agua, el café y los suplementos de la oficina, porque mi jefe me pide que él quiere aprobar cada factura. Bueno, ese es un negocio que factura 2 millones de dólares al año. No es multimillonario, pero es muy buen negocio y factura con márgenes muy altos. Y una persona que ya está facturando 2 millones de dólares con 7, 8, 9 empleados en una oficina allá en Hollywood que hace dermatología, no tiene por qué estar chequeando una factura de 30 dólares mensuales o de 20 o 30 dólares semanales de algunos insumos de oficina. Lo que tiene que tener son sistemas, procesos, roles, descripciones de cargo bien definidas, una manera de tener reuniones rápidas con la frecuencia necesaria para poder evaluar como si fuera un tablero, sin necesidad de tecnología, quién hace qué, lo hicieron o no, check, 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 para adelante. Si yo tuviese, Jacobo, disculpa que te ataje, si yo tuviese que entregarle una hojita a un negocio muy, muy reconocido de comida peruana y se te da solo la oportunidad de que en una hoja le montes un sistema a ese negocio, ¿qué tiene la hoja? ¿Qué llevaría la hoja? Lo primero que haría es preguntarle cuánto está vendiendo y cuánto ha estado creciendo en los últimos 3 o 4 años. Si ese negocio no ha estado creciendo sanamente año a año, es posible que tenga un problema de estrategia y no de sistema. Entonces no es el momento de instalar sistemas, es el momento de revisar estrategias. Y de una vez te digo, las 5 variables de la estrategia del negocio que hay que revisar primero son, lo digo en inglés y luego traduzco rápidamente, ICP, Positioning Strategy, Offer Messaging and Channel Strategy. En español, ICP o Ideal Customer Profile. ¿Cuál es el perfil de tu cliente ideal? 2. Estrategia de posicionamiento. ¿Qué se le dice? ¿A quién se le va a decir qué para que se entienda rápidamente que tú eres la opción obvia para ellos? Posicionamiento. Oferta. ¿Cómo vas a empacar eso
de tal manera que el cliente no sienta ningún tipo de fricción y la cosa sea casi que irresistible y se sienta estúpido, perdón, se sienta tonto decir no. Mensajería. Donde vayas a decir algo que no sea tú en persona, por teléfono, tus vendedores, en un website, en un panfletico, en una valla, en las redes sociales, en un website, ¿cuáles son el grupo de mensajes que rápidamente y claramente muestran la oferta, deja claro el posicionamiento y es obvio que es para ese cliente ideal? ¿Te das cuenta como cada variable incluye las otras? Ujú. Y la última variable que hay que resolver es por dónde hacemos estas comunicaciones, que es el famoso channel strategy, estrategia de canal. Entonces, si yo sé quién es mi cliente ideal, si yo sé qué es lo que debería yo decirle a esa gente para atraer a la gente que más valora lo que yo tengo para ofrecer, si yo sé cómo empacar esa cosa para que no haya ningún tipo de fricción en la transacción, esté o yo no presente, online o físico, y el cliente se sienta casi que tonto al decir que no, yo sé cuál es el grupo de mensajes que debo decir en los distintos lugares donde los vaya a decir y sé por cuál canal me interesa o me conviene arrancar primero. Si tú haces esas 5 cosas, el contenido, la publicidad, todo el marketing tiene una probabilidad altísima de funcionar. Y si eso se hace bien, lo que vamos a ver como resultado es, mira Jacobo, estamos vendiendo más. Mira Jacobo, nos está quedando más dinero. Mira Jacobo, llega tráfico, llegan 1000 personas al website, pero ahora son 100 personas las que le dan clic. Ahora son 200 las que le dan clic, no 10, no 5. Mira Jacobo, la gente que vino al restaurante está volviendo. Mira, Jacobo, la gente que vino al restaurante nos está dando sugerencias de qué otras cosas, qué cambios hacerle al menú para que ellos compren más. Esos son los síntomas de que el negocio está creciendo. Pero entonces ahí arranca el problema de eficiencia y los cuellos de botella operativos, que es donde los sistemas son necesarios. Exacto. Entonces, Hablamos de estrategia en primer lugar. claro, Si todo es está posible que no requiera funcionando, sistemas. si todo esto está funcionando bien, pero aún así hay un problema, entonces vámonos a la operatividad. Para saber qué le conviene. Entonces, lo primero que tienes que hacer es preguntarle, oye, ¿cuánto estás vendiendo tú? ¿Cuánto te queda? ¿Y el año anterior? ¿Y el año anterior? Ah, ¿y has aumentado en empleados? ¿Has bajado en empleados? ¿Y qué cosas has hecho que tú recuerdes? Muy sencillito. Que tú crees que hayan hecho que el negocio esté creciendo. Y también viceversa. ¿Qué cosas crees que hiciste entre el 2024 y 2025 que te cayeron tanto las ventas? Jacobo, no sé, ayúdame. Tranquilo, Luis, tranquilo, no importa. ¿Qué crees tú? ¿Qué sientes tú? Todo muy intuitivo, todo muy cualitativo. Y después que uno escucha a ese paciente, a ese cliente, con la experiencia de muchos años, con el favor de Dios, uno puede ir acercándose al diagnóstico. Hay veces que uno llega muy rápido al diagnóstico, hay veces que uno tarda unas cuantas semanas, pero te vas cada vez acercando más. Pero te digo por experiencia de zorro viejo de 25 años, la gran mayoría de negocios que yo me he encontrado en mi vida, algunos de 10 millones de dólares al año y unos de 1000 dólares al mes, el problema más obvio que tienen, el problema más visible que tienen, es que esas 5 variables, ICP, posicionamiento, el cliente en español, cliente ideal, posicionamiento, oferta, mensajería, estrategia de canales, o no está definida, o ni siquiera se pensó, se improvisó, nunca se revisó. Entonces todos esos señores y señoras me están preguntando, ¿será que me conviene Claude con el Open no sé qué vaina code? ¿O me conviene más ChatGPT con el plan de $200? ¿O me conviene más HubSpot? ¿O me conviene más Salesforce? Y yo le digo, no te conviene ninguna de esas. Te conviene seguir con papel y lápiz. Jacobo, tú estás atrás. Yo soy ingeniero, yo soy un amante de la tecnología. Pero en este momento le metemos tecnología y entonces es como meterle una inyección de esteroides a un paciente que se está desangrando y había que cerrarle una tubería por donde se estaba desangrando y le metimos una inyección de esteroides, lo volvimos ñaña. Pero Jacob, mi vecino con ChatGPT le ha ido muy bien. Claro que le fue muy bien a tu vecino, pero tiene un ICP distinto, un positioning distinto, una oferta distinta, un mensajería distinto y un canal distinto. Y por cierto, ¡Tukiti! y yo le digo esto, por cierto, amiga, te aseguro que a tu vecino, que se está ganando $50,000 al mes, Dios lo bendiga, si yo le pregunto cuál es su ICP, capaz no lo sabe, su positioning tampoco, lo que demuestra que hay mucha gente en los negocios que le va muy bien, gracias a Dios bendito, pero no puede replicar ese éxito ni con él mismo en otro negocio, ni mucho menos enseñarle a otros. Que es un tema que no se va a hablar hoy, no se va a hablar hoy, pero es un tema importante que es
de dónde y cómo se aprende del mundo de negocios, que no es igual que de dónde y cómo se aprende matemáticas. No es igual. En este momento acabo de pensar y acabo de recordar que no le invité a usted a que sacara lápiz y papel, porque esto es un masterclass que estamos teniendo aquí el día de hoy con este invitado de lujo en esta conversación tan sabrosa de marketing con mi amigo Jacobo Geller, que por cierto, yo conocí a Jacobo en una sala de, se llama Clubhouse, se llamaba Clubhouse. Así se llama. Todavía se llama, pero yo la ¿Existe desinstalé. todavía? Sí existe, pero yo la desinstalé el teléfono porque no lo estoy usando hace años. Clubhouse era que ahora Twitter X tiene esta Esa plataforma también. función. La gente hablaba dentro de la función. Y mi esposa viene un día y me dice, tienes que escuchar a este señor. Y eso fue hace ¿cuánto? 5 años. Como 5 años. 5 años. Sí. 5 años por lo menos. Bueno, 5 años han pasado y Jacobo, bueno, aquí seguimos siendo amigos porque increíble. Luis, hace unos minutos me preguntaste si estamos de frente a un restaurante o a un pequeño negocio que de repente sea un negocio físico, no tiene que ser un negocio ni siquiera online, y el negocio nos pregunta, mira, ¿me puedes dar en una sola hoja sencillita los pasos que tengo que seguir si estoy comenzando por primera vez a mejorar mis sistemas? Y yo a eso te respondí que lo primero que hay que hacer es hablar con el cliente y diagnosticarlo, porque capaz el problema es de estrategias y es lo más usual. Pero en el caso que ese cliente tenga ya un crecimiento relativamente sano año a año y que se ve que obviamente las estrategias básicas y fundamentales del motor de crecimiento, del motor de marketing están ya bien elegidas y son seguidas con disciplina. Dentro del mundo de sistemas, el primer paso que hay que dar, y es un paso muy manual, muy primitivo, es definir los roles de las personas que están involucradas en el negocio. Exactamente qué hago yo como dueño y escribirlo. Exactamente qué hace mi esposa o mi novia o el novio o la novia que sea. Exactamente qué hace el cajero. Exactamente qué hace el cocinero. ¿Qué cosas no hace el cocinero? ¿Qué cosas no hace el cajero? ¿Qué Esto es, cosas? disculpa, esto es lo que va en la hojita. Eso es lo que va en la hojita. Bueno, en la hojita van las preguntas Ujú. que debe hacerse el dueño para luego él responderlas, porque no todos los restaurantes funcionan igual. Los sistemas están adaptados a los negocios. Hay negocios donde el cocinero no debe jamás estar en contacto con un cliente, porque eso genera un cuello de botella, una ineficiencia tan grande que se te van los clientes porque se tarda mucho la preparación del alimento, porque ese tipo de cocina, ese tipo de comida, tarda su cocción. No es un restaurante que hace la comida rápida. Entonces, ese cocinero es un cocinero muy especializado, que sabe cómo cocinar de la manera más rápida cosas que tardan a veces una hora, ¿sí? O 45 minutos si las haces en tu casa, y este hombre es capaz de hacerlas en 20 minutos. Y 20 minutos es mucho tiempo en un restaurante, 25 minutos. Entonces, yo no puedo permitir que ese cocinero me salga al piso de ventas a la sala de comensales a conversar con los clientes hasta las 11 p.m. porque se me pierdo dinero. Entonces hay que sentarlo y decirle, amigo, vamos a definir tu rol. Una de las funciones más importantes de un dueño de negocio es ser capitán de barco, no remero. Tú tienes que dejar de remar y agarrar el volante, el timón del barco. Es decir, claro, eso no es fácil de hacerlo como un switch. Tú no puedes pasar de tú mover los remos y soltarlos para agarrar el timón porque no hay nadie que reme. Pero en la medida que tú vas involucrando personas que te van ayudando o herramientas tecnológicas que te van ayudando a remar, tú vas soltando los remos y en un proceso progresivo, que por cierto, para eso es el asesor, para eso es el mentor, para eso es el consultor, para eso es el coach, para ayudarte a saber cuándo y cómo ir soltando esos remos poco a poco para ir agarrando el timón y saber a quién contratar o no, cómo no contratar y qué herramientas poner para entonces tú poder dirigir el timón. Pero en esa hojita van preguntas. Ojo, asumiendo que el negocio ya está creciendo y no hay un problema estratégico, no hay cuellos de botella estratégicos, los cuellos de botella son posiblemente operativos y lo primero que hay que hacer es definir con claridad descripciones de cargo. Los roles de... Y por cierto, si esa es una empresa o un negocio que está creciendo y que le hace falta sistemas, pero no tiene muchos empleados y son solamente 2 empleados, igual hay que definir las descripciones de cargo, porque hay muchos Luis que trabajan con sus esposas o muchas esposas que trabajan con sus esposos que no tienen unos roles escritos en un papel.
escritos en un Google Doc, en Y, un Microsoft Word. y capaz allí te das cuenta que lo que está ocurriendo con tu negocio puede ser una etapa difícil, más no un desorden si estás cumpliendo con eso, porque hay una diferencia entre un negocio que está pasando por una etapa difícil a un negocio que tiene un desorden. ¿Cómo distinguimos un negocio que está muy desordenado de un negocio que en realidad no está desordenado, sino que está pasando por una etapa difícil? Y la respuesta para eso es la manera como aborda las estrategias, los sistemas y las herramientas. Conocer los conceptos, estrategias, los componentes de la gestión, estrategias, sistemas, herramientas y cómo tú los abordas. Por cierto, un síntoma muy claro de un negocio muy desordenado que obviamente pasa por una etapa difícil porque está muy desordenado, es porque no sabe cómo experimentar. Dentro del mundo de estrategias, podemos darle doble clic y se abre otro pocote de ventanas. Y una de esas ventanas se llama experimentación. Porque con las estrategias hay que experimentar. No vamos a sacar de un libro el ICP, el posicionamiento, la oferta, los mensajes, los canales. Eso no sale de ningún libro. Eso viene de la calle y la calle conectada con un cerebro que tenga, como un doctor, que tenga experiencia, que tenga conocimiento. Dentro del mundo de estrategia, dentro de ese componente, uno de las variables es la experimentación. Entonces, yo me doy cuenta rápidamente desde afuera, no tengo que ver nada. Si yo estoy así desde la ventana observando un negocio, online, físico, no importa, $1 millón, 10 millones, $5, no importa que está comenzando de cero, no importa. No importa. Blanco, negro, morado, lo que te dé la gana. Si yo veo que no saben cómo experimentar con su estrategia de contenido, o con su ICP, o con sus ads, o con sus ventas, no saben cómo iterar o pivotear entre un experimento y otro, eso es un síntoma de mucho desorden. Y es muy probable que cuando yo vea otras cosas, como sus sistemas, haya mucho desorden. Porque saber cómo experimentar y qué probar primero y qué después, y cómo ir descartando qué funciona y qué no funciona, es clásico de la gente que está ordenada, que su mente es ordenada. Claro, cuando uno sabe cómo experimentar, igual pasas por los momentos difíciles. El creador del universo pone a la gente en los retos que los pone a cada uno, por la razón que sea que uno no conoce, pero uno avanza con un poquito menos de sufrimiento. Uno avanza con un poquito más de fluidez si uno sabe cómo experimentar, que es el famoso orden. Diferencia entre experimentar, una diferencia entre experimentar y apostar. Todos los experimentos son apuestas. Lo que pasa es que los experimentos bien hechos son apuestas menos riesgosas. Son apuestas que no te matan. Son apuestas que... Hay un acrónimo que yo uso muy seguido que se llama PAT. PAT. Significa pequeñas apuestas tolerables. Me estás hablando de eso y me conecté con algo que tú me compartiste hace unos días, con esta bebida que te hacía sentir embriagado, pero no estabas embriagado. Sí, hard ketones. El caso de hard ketones es interesante, y lo cuento lo rápido que pueda. Podemos hablar de eso en otro episodio con calma, para dar cosas específicas de cómo se logra mejorar ciertas cosas en los negocios en Estados Unidos. Pero hard ketones es una bebida que el dueño descubrió una receta, descubrió un mecanismo, descubrió una fórmula en la que te puedes tomar una bebida con sabor a coco o sabor a passion fruit, y es una lata que tú la enfrías y luego te la tomas socialmente y te da los efectos, entre comillas, sabrosos del alcohol, que es ponerse, como dicen en inglés, un poquito tipsy o un poquito, Boozy. un poquito lightheaded o de cabeza liviana, un tantito mareadito, sabroso, sin que sea mucho, sin los efectos negativos para el hígado, sin los efectos negativos para el sistema sanguíneo, sin los efectos negativos del alcohol, que es una promesa interesantísima, ¿no? Ese señor empezó a vender online el producto, no tenía la capacidad financiera para fabricar una cantidad muy grande para que las grandes cadenas como Walmart o como Whole Foods, como Publix en Florida o Safeway en California, le pudieran cargar el producto, le pudieran codificar y colocar el producto en los anaqueles. Como no le era fácil, porque requieres mucho dinero para poder arrancar con esas grandes cadenas, arrancó por su cuenta online y haciendo contenido y buscando formas creativas de mostrar con videitos hechos por su equipo en YouTube cómo funciona la experiencia de Hard Ketones. Y resulta que le llegó tráfico, resulta que le llegó interés, resulta que le llegó muchas cosas que todo el mundo quiere y él dijo, esto va a crecer. Pero las ventas no crecían, las ventas no crecían. Y él se dio cuenta, no sé si solo o con alguien, con algún Mr. Geller que contrató tal vez, pero no sé si se dio cuenta de qué manera, pero se dio cuenta, mira,
un porcentaje interesante de la gente que llega a mi website llega hasta el carrito de compra y me pone los datos, pero no pasa la tarjeta, no me compra la cosa. Y entonces empezó a crear contenido para tratar de solventar eso y no le funcionaba, perdí el tiempo y el dinero. Y te cambió el mensaje del home, nada. Dijo, "Oh, déjame cambiar los botones. ¿De dónde están los botones de la página o landing page o página de aterrizaje? El pedacito, poner pagar así. exacto, el pedacito de la página web para que paguen la vaina, la Se cosa. coman Joe. Y no compraban. Pero entonces el hombre, de nuevo, entendiendo las reglas del mundo de los negocios, entendiendo cómo funciona el deporte, dijo, ya va, tengo dos opciones, tengo tres. Sigo probando, cambiando cosas, que es improvisación. Dos, hablar con los clientes, pero no tengo el teléfono, lo que tengo es el email. O tres, buscar la forma de que sea ridículo que me digan que no. Entonces él probó primero la segunda. Él dijo, voy a mandarle un email. ¿Por qué? Porque el email me cuesta cero. Y se sentó a mandarle emails a cientos de personas. Cientos de personas. Pero ¿qué pasó? Que la gran mayoría no respondía en el email. Y la respuesta era, sorry, lo compro más tarde. Ay, es que se me olvidó, tranquilo, luego lo compro, porque la gente se siente mal. La gran mayoría de gente no quiere realmente ofender a los demás. Entonces, dejaste de comprar en un lugar porque te dio un poco de pena, te dio miedo, te dio inseguridad, o se te olvidó, estás ocupado. No quieres ofender a la persona. Entonces, uno tenía muy pocas respuestas y las respuestas que tenían eran insignificantes. Y luego dijo, ya va, si yo tuviera a esa persona enfrente, ¿qué haría? Oye, agarraría una lata, se la daría y le diga, hermano, prueba esto. Ya yo sé que lo vistes, ya viste los videos, ya viste el website. Pruébalo y dime si te gusta. Sacó los números y se dio cuenta que el costo de una lata ya fabricada, metida en una cajita de cartón, con un poco de anime, un poco de styrofoam, en inglés se dice, anime es capaz es un término de algunos países de Latinoamérica, material que ayuda con absorber los golpes del envío, y meter una carta dentro que diga por qué te envié Esta esta caja. muestra. Claro, uno, sería prácticamente como conversar en alguien uno a uno de manera humana. Dos, le puede llegar a mucha gente y el costo era algo así como 5 o 10 dólares en total con el envío. Entonces él dijo, bueno, enviar 20.000 emails me cuesta $1 o dos, pero no responde nadie. Déjame enviar 100 cajas, 100 personas nada más, a $10, $1.000 me gasto. Y resulta que de las 1.000 personas, algo así como 900 compraron y le mandaron un email. Me llegó tu caja, gracias, qué creativo. Lo metí en la nevera como dice la instrucción. Le tomé foto a la carta y la publiqué en mi Instagram para mostrarle a la gente cómo hay que hacer negocios. Se volvió una campaña viral. De hecho, yo, Jacobo Geller, me enteré de eso porque en una red social de alguien que comparte campañas exitosas, veo esa foto de esa carta, luego me meto en Google y pongo letter from Harky Tones CEO, carta del dueño del negocio de Harky Tones, y me aparece un reportaje de, no sé si es Business Insider, una página web de noticias de negocios, echando toda la historia porque lo llamaron por teléfono a entrevistarlo al hombre. El hombre hizo que fuese ridículo que el cliente dijera que no. ¿Qué es lo que tiene ese dueño de negocio que vale oro? Aparte de que consiga un producto muy interesante que vender. Pero ese es un hombre que tú le entregas a una compañía de landscaping, de arreglar flores, de arreglar paisajes, de cortar la grama de los clubes, de cortar la grama en los edificios. O le entregas un negocio de mantenimiento de piscinas en Miami, Florida, y también lo va a hacer crecer probablemente. ¿Por qué? Porque sabemos que las dificultades que tiene, y las tiene todo el mundo, de acuerdo a lo que el creador del universo le otorga a cada quien, él lo aborda con orden. Y ese orden significa que él entiende cómo funcionan las reglas del negocio, del deporte de los negocios, entiende que es una estrategia, que es un sistema, que es una herramienta y cómo se usan, y está experimentando en el orden lógico, está experimentando en el orden como es. Por cierto, nos preguntado, pero esto es importantísimo, el modelo mental que hay que tener en el mundo de los negocios
tiene los siguientes pasos: orden, visibilidad, claridad, opciones, experimentación, foco y crecimiento. Si hay una sola palabra, Jacobo, dime una sola palabra que es lo más importante, aunque no sea urgente, pero que es lo más importante para ayudar a crecer un negocio. La palabra es orden, porque el orden te lleva al crecimiento. Yo quiero crecer, yo quiero crecer, pero no sé en qué enfocarme. Estoy echando las cosas para atrás. Yo quiero crecer, pero no sé en qué enfocarme. Y la razón por la cual no sé en qué enfocarme es que no sé qué tiene más probabilidades de ganar, de funcionar. Y yo no sé qué tiene más probabilidades de ganar y funcionar porque no sé qué opciones debería yo haber experimentado. Y yo no tengo opciones para saber qué experimentar porque es que no tengo visibilidad. Yo no veo nada con claridad. Entonces, como no tengo claridad porque no tengo las cosas desordenadas. Entonces, si lo echamos otra vez para adelante, si yo pongo las cosas en orden, tengo visibilidad. Si tengo visibilidad, aparece la claridad. Con la claridad veo opciones, opciones para probar, razones por las cuales puede haber cuellos de botella, veo las opciones. Cuando tengo opciones, puedo resolver los cuellos de botella o saber en qué experimento para ver con qué puedo crecer. Una vez que experimento con mis opciones, veo cuál es ganadora y cuál no. Luego me enfoco en la ganadora y si me enfoco en la ganadora por suficiente tiempo, crezco. El orden lleva al crecimiento. Y si faltan estos elementos, eso quiere decir que el negocio no está listo para crecer. No, si faltan esos elementos, significa que el dueño del negocio está operando desde la improvisación y está operando desde los instintos puros, no está siendo una persona suficientemente analítica o mínimamente analítica y por lo cual su crecimiento es muy impredecible, descontrolado, aleatorio, variante y puede tener 2 o 3 años maravillosos y luego 2 o 3 años horribles y cuando se cambia de negocio no lo puede repetir el éxito, si es que le fue bien, y si se decide meter en redes sociales a convertirse en gurú y explicar a los demás cómo hacer dinero, sus clientes o sus estudiantes no lo logran porque intentan imitar lo que él estaba haciendo y lo que él estaba haciendo no funciona para otros negocios. Cuando lo que él tenía que haberse dado cuenta era, hey, 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 ¿cómo funcionan las reglas del deporte de los negocios? ¿Qué es lo que realmente me hizo a mí crecer? No lo que yo veo que me hizo a mí crecer. ¿Cuáles fueron las estrategias, sistemas y herramientas que usé o debí usar o hay que usar para repetir este éxito en otro negocio o con clientes o con estudiantes? Y por Y cierto, todo eso se hace. y si eso que hice me generó un éxito, repetirlo, no alejarse de lo que te está dando éxito. Claro que ese es el sexto paso, ¿no? Si tú Pero ves, antes de avanzar con los pasos, quiero que quede claro que este ejemplo que acaba de colocar Jacobo de la bebida y esta estrategia que realizó este dueño de negocio para generar mucho más ventas, fue una pequeña apuesta tolerable. Y por cierto, exacto, Jacobo, ¿cómo saber si un negocio está listo para crecer o si crecer lo va a romper? crecer negocios nunca los rompe. Tratar de escalar negocios antes del momento sí los rompe. Crecer negocios sin entender lo que hemos hablado hasta ahorita lo hace doloroso, pero crecer no hace daño. Ahora bien, lo que sí puede hacer que un negocio quiebre es el crecer de manera artificial a toda costa. ¿Qué significa crecer de manera artificial a toda costa? La publicidad es empujar productos y servicios. Eso no es malo, eso es maravillosamente bueno, hay que hacerlo. Yo tengo clientes que le digo, es hora de invertir en publicidad, deja el miedo. Pero cuando uno tiene un negocio que no ha alcanzado PMF, Product Market Fit, que no ha alcanzado ese momento en el que los clientes iniciales compran y recompran de manera orgánica y natural sin tener que empujarlo con publicidad, si no has encontrado ese momento donde se valida la oferta, donde se valida el producto, donde, oye, ya yo sé qué tipo de cliente le gusta esto que yo aquí tengo para ofrecer. Este producto, este servicio es para este grupo de personas, esta es la forma en que hay que empacarlo, esto es lo que hay que decirles, este es el canal por el cual yo les puedo hablar y los encuentro, me atienden, me prestan atención. Ellos están aquí en esta ciudad, en esta piscina, en este club y yo puedo hablar con ellos. Si yo no encuentro eso, y voy y le meto publicidad, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, 30.000, 100.000, 500.000 mensuales. O sea, es agarrar una ametralladora, cargarla con balas costosísimas y taparse los ojos con una venda
prender esa máquina y empezar a disparar dando vueltas en 360 grados. No, no existe forma ni manera de que le pegues al blanco. No le vas a dar a nadie. Eso es la publicidad cuando la haces en el momento incorrecto de la manera incorrecta. Entonces, sí hay formas de botar el dinero creciendo, pero si uno entiende crecimiento como, bueno, déjame experimentar si con este ICP, con este cliente ideal, me va mejor que con este. Déjame experimentar si mi producto lo empaco de esta manera o lo empaco de esta manera y lo ofrezco así. Déjame experimentar si con este mensaje me conviene más o si en este idioma o si con este canal. Eso hay que hacerlo. Pero todos esos experimentos, que son apuestas tolerables, pequeñas apuestas tolerables, puede ser que quiebren todas. El negocio no quebró porque experimentaste mal. El negocio quebró porque nunca iba a tener chance. Tú descubriste más rápido que tarde que no iba a tener chance. Entonces, cuando los negocios quiebran o no funcionan, no siempre es porque el dueño del negocio lo hace mal. Te puede estar alguien muy inteligente, muy sabio, que pone el dinero correcto, poquito necesario, de la manera correcta, experimenta A, B, C, D, E y termina el abecedario y no funcionó ninguno, hay que pivotear otro negocio. Es decir, no funcionó. Entonces, intentar crecer en ese momento no quebró el negocio. Intentar crecer en ese negocio ayudó a darse cuenta más rápido que el negocio no funcionaba. ¿Qué rol tiene el dueño de negocio en la etapa de crecimiento? El dueño del negocio, en la etapa fundacional, en la etapa de creación, que es la única persona que trabaja todavía en el negocio, o es la persona más importante, tiene la función de responder a esta pregunta. ¿Qué ofrezco y a quién? Exactamente qué ofrezco y a quién sirvo. Esa es la única pregunta que hay que responder en la etapa fundacional de 0 a 1 de cualquier negocio. ¿A quién atiendo? ¿A quién sirvo? ¿Y cómo lo sirvo? Esa es la pregunta que debe responder un dueño de negocio en la etapa fundacional. En la etapa de crecimiento, lo que hay que responder es quién es mi cliente ideal, cuál es mi posicionamiento y cómo me diferencio de los demás, cómo empaco yo esto para que la fricción sea cero y sea ridículo que me digan que no, cuál es la arquitectura de mensajes o la base de datos o el grupo de mensajes que yo puedo repetir en todos lados cuando haya que poner ese mensaje en muchos lados. ¿Y cuál es el canal o los dos canales que más me convienen para crecer? Y cuando digo canales, no son solamente redes sociales, porque el canal puede ser eventos físicos uno a uno. Pero la función del dueño del negocio en la etapa de crecimiento, que es no de 0 a 1, sino de 1 a 10, es responder esas 5 preguntas, encontrarla, experimentar con orden, con claridad, con inteligencia para ir pivoteando, iterando con pequeñas apuestas tolerables y encontrar las 5. Una vez que se encuentran esas 5, hay que enfocarse en el contenido, la publicidad, no es para hablarlo hoy, pero las 3 formas de conseguir clientes. Las 3 formas de conseguir clientes, nada más hay 3, es interacciones en vivo, contenido y publicidad. Todo lo que tú has visto, todo lo que tú has visto en tu vida, que sea algo de relación entre dos seres humanos que produzca ventas, es interacciones en vivo, contenido y publicidad. En este momento tenemos algo online, sí, estamos grabando online, pero es una interacción en vivo. Si yo llamo a alguien por teléfono, ¿estoy online? No, estoy por teléfono, pero estoy en vivo. Si yo estoy mandándole un texto a alguien y él me responde de vuelta, ¿estoy online? Bueno, sí, porque es por teléfono, pero de repente no es con video, no es por voz, es por texto, pero es en vivo. Y si hablo con alguien en persona, es en vivo. Y si me paro delante de 1000 personas, le estoy hablando a la gente uno a uno. No, no es uno a uno como la llamada telefónica, no es uno a uno como el texto. De repente es 1 a 1000, 1 a 20.000, pero es en vivo. Y si yo escribo un newsletter y lo mando, capaz la persona lo ve un día después. Y si yo escribo un tweet o grabo un video y lo pongo en YouTube, este tiene video, pero este tiene texto, este tiene audio. ¿Qué es lo que tienen en común? Que es contenido. Y si yo pago por algo que tiene contenido, eso es publicidad. ¿Qué error cometen los dueños de negocio cuando intentan crecer rápido? Lo mismo que dijimos al principio. Ven a la competencia y dicen, este creador de contenido le funcionó esto, voy a hacer lo mismo. Esta zapatería le funcionó esto, voy a hacer lo mismo. Esta firma de abogados o este doctor o este startup o esta compañía de limpieza o de instalación de baldosas en las casas y en las oficinas, limpieza de oficinas, hizo esto, yo voy a hacer lo mismo. Eso es un error. El otro error es obviamente no detenerse y decir, ya va, a veces si voy más lento, llego más lejos y hasta más rápido.
A veces si voy más lento, llego más lejos y hasta voy más rápido y pensar, déjame preguntarle a alguien, hacer una consulta a ChatGPT, a Gemini, a Gemini o a Claude y preguntarle y me va a responder estrategias antes de sistemas, sistemas antes de herramientas. No te pongas a gastar en herramientas, no te pongas a gastar en publicidad ahorita. Identifica tu ICP, positioning, oferta, mensajería y estrategia de canal. Todo lo que hemos hablado, las fundaciones. Todo esto, Jacobo, me hace pensar en que cuando uno va a empezar un negocio, uno tiene que, bueno, por supuesto, tener muchísimas cosas claras, pero también hacia dónde quiero llevar el negocio. Porque va a llegar un momento, si mi objetivo es que mi negocio sea gigantesco, que sea masivo, que rompa parámetros y esté a nivel mundial, es probable que llegue un punto en el que tú ya no puedas estar o tu rol pase a segundo plano. Quizá empiezas tú a dañar el negocio manteniéndote allí. ¿Qué te dice eso? ¿Cuál es el momento de instalar sistemas? Que lo hablamos con el negocio del pequeño restaurante de comida peruana que me pidió, dame una hojita con sistemas y yo le dije, mira, ya va, ¿estás creciendo? ¿No estás creciendo? ¿Tienes empleado? ¿No tienes empleado? ¿Te queda dinero? ¿No te queda dinero? ¿Qué porcentaje fue el año pasado y el anterior? Cuando yo hago esas preguntas, si las estrategias están bien formuladas, están bien definidas, se están aplicando de manera disciplinada y el negocio está creciendo, de repente ya es el momento de escalar y ahí es donde importan los sistemas y la eficiencia. Y dijimos que lo primero que había que hacer era enfocarse en los roles, ¿no? En las descripciones de roles. También hablamos hace un rato que el cuello de botella operativo, no estratégico, el cuello de botella operativo más común en los negocios, pequeños y grandes, es el dueño de negocio. Entonces, un dueño de negocio no debe pensar ¿en qué momento me salgo de aquí? No, 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 no. Lo que tiene que pensar es, ¿estaré yo ahorita haciendo algo que frene el crecimiento de mi negocio? Un mes después o 3 meses después. ¿Estaré yo ahorita haciendo otra cosa distinta que estará frenando el crecimiento de mi negocio? Un año después. Después de resuelto el problema uno y 2. Otra vez, preguntarse constantemente, una vez al año, una vez cada 6 meses, ¿qué estoy haciendo o no estoy haciendo ahorita que frena el negocio? De 10 millones a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, de $1 a 2, de 2 a 3, de 4 a 5. En cada etapa preguntarse eso. No es inusual que un dueño de negocio, un emprendedor que es creativo, empuja, que innova, que tiene mucho que ofrecer y crea el negocio, luego se convierta en el director ejecutivo CEO de la empresa. No es inusual, pero no es tampoco lo más común. Lo más común es que los emprendedores no son los mejores directores ejecutivos de su negocio. Eso es lo más común. Pero no es que es 99%. Los porcentajes no me los sé, honestamente, y es algo que capaz puedo investigar luego con calma. Para el próximo episodio, porque les digo algo. Jacobo va a ser invitado. Eres el primer invitado designado como constante. Espero, Jacobo, que no me pides entrar en nómina todavía. Espera que moneticemos y pasamos el porcentaje. Pero Jacobo, porque vamos a hablar de muchos temas. Hoy nos trazamos como propósito, Jacobo, nos trazamos cómo hacer crecer un negocio en los Estados Unidos, maximizar probabilidades de éxito, crecimiento y estrategias y sistemas. Crecer es identificar, resolver los cuellos de botella de negocio. Y hoy creo que usted que está viendo este video entendió quién es el mayor cuello de botella en un negocio. Creo que eso es importante. Yo pensé que un cuello de botella era un trabajador, alguien que estaba haciendo mal el trabajo. Hoy caí en cuenta de que soy yo. Una cosa es un cuello de botella operativo y otra cosa es un cuello de botella estratégico. El cuello de botella operativo más común en los negocios que no son grandes empresas, que no son grandes corporaciones, o sea, la mayoría, es el dueño del negocio. Eso es verdad. Pero el cuello de botella estratégico más común y más visible y más frecuente es el posicionamiento. De esas 5 variables que son los inputs o las variables de entrada al sistema de marketing o al sistema de crecimiento del negocio, que son 5 que hemos hablado varias veces hoy, una de ellas, que es el posicionamiento, es el cuello de botella estratégico más común. Cuello de botella operativo común, más común, dueño del negocio. Cuello de botella estratégico más común, posicionamiento. Con esa información ya usted puede
hacerse sus preguntas y estoy seguro que va a mejorar en un porcentaje. Para llegar al 100% tiene que seguir conectado con Mr. Geller, con Jacobo Geller, que es nuestro invitado de hoy, que por supuesto todos los links, todos los contactos están en la descripción de este video. Y si usted quiere que Jacobo se meta en su negocio, como me dijo el otro día un invitado, la rana de laboratorio, y que abra la rana y vea qué hay dentro para mejorar, contacte con Jacobo. Y bueno, Jacobo, un mensaje de cierre, ya estamos para aterrizar el avión. ¿Qué puedes transmitir a la gente en aras de eso, de cara a tratar de ser mejor y tener un negocio sano y poder identificar el cómo tener más éxito en los Estados Unidos? Tienes más probabilidades de aumentar tu éxito, de crecer, de vender más, de que te quede más dinero, de que tengas más libertad con el negocio, si vas un poco más lento, pero con una intención específica, que es hacer el trabajo a veces molesto, de usar la mente, no tanto las manos, y pensar a quién quiero servir, cómo los voy a servir, qué es lo primero que les voy a ofrecer, si no funciona, qué es lo segundo que voy a probar, cómo voy a darme cuenta si lo que probé de primero funcionó o no, cuántas veces puedo probar, de qué manera puedo hacer una apuesta que sea pequeña y que sea tolerable para poder hacer muchas repeticiones en el tiempo hasta encontrar lo que más me conviene. Y si uno avanza de esa manera, con ese orden, con esa calma, buscando la claridad, experimentando con cabeza, lentamente, aunque al principio sea abrumador, llega un momento que se vuelve un hábito, se vuelve fácil de hacer y se vuelve muy satisfactorio, porque si tu negocio igual no iba a funcionar, te va a ayudar esto a que te des cuenta en 6 meses o un mes o 3 meses, pero no en 2 o 3 años, ni en 4 años. Y vas a perder mucho menos tiempo y mucho menos dinero. Y cuando sí encuentres la combinación de factores que es para ti, también te vas a dar cuenta más rápido y vas a poder acelerar en el momento que hay que acelerar y vas a ganar más dinero, con más rentabilidad y más libertad, también más rápido. Bueno, hoy tuvimos a Mr. Geller, a Jacobo Geller, nuevamente en la descripción de este video van a encontrar los enlaces para que usted se conecte con él y él pueda identificar en qué está usted fallando, qué puede mejorar para que su negocio tenga los resultados que usted está esperando. Jacobo va a volver y les pido, debido a eso, a que si tienen dudas, hagan las preguntas, coloquen las preguntas en los comentarios para, por supuesto, yo se las voy a compartir a Jacobo y venir en el próximo video con esas respuestas. Así que no deje de, por favor, compartir su inquietud. Jacobo, yo no sé cómo pagarte tu invitación. Tú de seguro me vas a pasar alguna factura luego. Espero que no para seguir invitándote. Yo sé que entonces que no me vas a cobrar nada porque sé que quieres volver. Pero agradecerte. Gracias, Luis, por la invitación. Yo creo que en este podcast, en este canal de YouTube, hay una misión de fondo. Yo creo que esto es un movimiento, yo creo que esto es un despertar para el público de habla hispana, no solo de los Estados Unidos, del mundo entero, para que todos sepamos que en el mundo de habla hispana no hay menos talento, no hay menos capacidad, no hay menos inteligencia que en los otros mercados, que en las otras etnias, por ejemplo, como con el mundo anglosajón, y de hecho somos un pueblo, un gentilicio que tiene mucho talento, mucha creatividad, mucha capacidad, y yo tengo la sensación que a través del valor que se va a crear y la comunidad que se va a crear a través de este podcast, de este canal, vamos a poder influenciar a toda esa gente de manera extremadamente positiva y muy tangible. Así que más bien, gracias a ti por invitarme a ser parte de tu movimiento y de tu despertar. Hagamos de todo esto un movimiento para crecer. Acompáñenos en el siguiente. Suscríbase y dele like a este video. Saludos.